con las parábolas, que son las parábolas del reino, porque vemos que cada vez que el Señor hablaba por parábolas, Él decía, el reino de los cielos es semejante a, y daba un ejemplo, ¿no? Con esa parábola. El reino de los cielos es semejante a una mujer que tenía monedas y una se le perdió. El reino de los cielos es semejante, ¿sí? A un hombre que estaba... Y siempre hace esta comparación y siempre nos quiere enseñar cómo se vive el reino de los cielos. Y yo pensaba, bueno, ¿qué es el reino de los cielos, no? Porque podemos verlo como un lugar físico allá en una nube lejos que no podemos ni siquiera visualizar con nuestros ojos, y tenemos el reino de los cielos como algo que está allá lejos, ¿o no? Cuando pensamos en el reino de los cielos, ¿no pensamos como en algo allá arriba lejos? ¿No? Sin embargo, la palabra nos muestra que cuando el Señor viene a esta tierra, es anunciado como el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces el reino de los cielos es Cristo mismo, y es el lugar donde Cristo habita también, pero es cómo se vive siendo parte de ese reino. Y eso era lo que Él quería mostrarnos. De hecho, vemos como Nelson siempre comenta que una vez que el Señor resucita y va a estar con sus discípulos a compartir esos 40 días, dice que todo el tiempo habló del reino de Dios, no habló de otra cosa, ¿no? Y habló de las leyes del reino, cómo se vive en el reino. Entonces, es sumamente importante que nosotros entendamos a través de estas parábolas cómo se vive siendo un ciudadano del reino, ¿no? Necesitamos saber cómo vive un ciudadano del reino. Yo supongo que aquellas personas que nacieron en un país y se fueron a vivir a otro, tuvieron que aprender nuevas leyes de ese país, ¿no? Yo soy argentina y vamos a suponer que me voy a vivir a Estados Unidos. Bueno, las leyes son completamente distintas y yo tengo que aprenderlas y vivir de acuerdo a esas leyes. No puedo decir, yo soy argentina, yo vivo como se vive en Argentina. No, me van a hacer sujetar a las leyes del país donde estoy residiendo. Bueno, la Escritura nos dice que nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Por lo cual, aunque en obediencia nos sujetamos a las leyes del país donde vivimos y nos sujetamos a las leyes que este mundo pone, siempre que no sean contrarias a Dios, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, debemos sujetarnos a las leyes del reino al cual pertenecemos, al lugar al cual pertenecemos. Entonces, si bien nos amoldamos a las leyes de nuestra ciudad, nuestro país, nuestra región, nosotros tenemos unas reglas que son mucho más altas y son las reglas del reino de Dios. Entonces, lo que el Señor quería a través de las parábolas, de toda la Escritura en general, pero a través de las parábolas, era enseñar esas reglas, cómo se vive siendo ciudadano del reino de los cielos. Y las parábolas no son algo que empezaron en el Nuevo Testamento y no son algo que empezaron con Jesús. Las parábolas ya vienen desde el Antiguo Testamento. De hecho, a los antiguos les gustaba mucho hablar por parábolas, hablar con fábulas, hablar con cuentos, hablar con ejemplos, porque eso quiere decir un poco la palabra parábola, ¿no? Es un cuento, es una forma, un ejemplo, ¿sí? Es una manera de explicar algo, pero sucede algo. Las parábolas contienen un misterio escondido. Y eso es lo que nosotros tenemos que encontrar, ¿no? Cuando nosotros leemos una parábola, podemos quedarnos con lo literal, que es el cuento, el relato, ¿sí? Lo que sucedió. Dice que, por ejemplo, un sembrador salió a sembrar y la semilla cayó entre espinos, la semilla cayó en buena tierra, y podemos quedarnos con el relato, con ese relato literal. Pero también podemos avanzar un poco más y ver que eso es una sombra de algo, que nos está dejando ver algo, ¿no? Y podemos profundizar un poco más y podemos discernir e interpretar de qué se trata esa enseñanza. Pero podemos ir más profundo y encontrar el misterio escondido que es para nosotros. Claro, y eso es lo que a veces yo en este tiempo aprendí, porque siempre pensé que
lo que se habla es para otro, no para mí, ¿no? Y muchas veces nos ha pasado eso, ¿no? Cuando hablamos de la oveja perdida, por ejemplo, todos decimos, ah, la que se fue y hay que ir a buscar. Y no decimos, yo soy la oveja que me fui, yo soy la oveja que necesito que me vengan a abrazar y me vuelvan a llevar al corral. Siempre ponemos en el otro, ¿no? Como que el otro necesita, como que el otro está mal, y en realidad la parábola está hablando de Jesús, Dios, que va a buscar a nosotros. O sea, yo soy la oveja perdida. Entonces, creo que es un tiempo para que empecemos a ver las parábolas y nos identifiquemos nosotros en cada una de ellas. No como el que hace las cosas, sino el que necesita ser ministrado. Y nosotros los primeros, ¿no? Porque en la medida que preparamos y vamos estudiando y buscando, Dios nos va ministrando. Y como dijimos en las clases anteriores que estábamos estudiando, donde el Espíritu Santo no me da a mí más que a ustedes. Todos tenemos al Espíritu Santo, todos tenemos la unción del Espíritu Santo, el fruto, la sabiduría, el discernimiento, todo lo que el Espíritu nos da. Lo que falta solamente es que lo ejercitemos, es que profundicemos y busquemos en la palabra, y esa búsqueda nos va a llevar a entender el por qué Jesús les hablaba con parábolas cuando no la entendían. Jesús tiraba las parábolas, las daba, ¿no? Sí, ahí iba a ir justo a Mateo 13:10, que dice, relata esto, ¿no? Mateo 13:10 dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces es contrario a lo que muchos de nosotros aprendimos. Yo por lo menos aprendí que Jesús hablaba por parábolas para que todos entendieran, ¿no? Porque era lo cotidiano, era lo que todos comprendían y podían ver y demás. Y es al revés, dice que Jesús les hablaba por parábolas a la gente en general porque no iban a entender todo. Y entonces decimos, ¿cómo? Decimos, ¿cómo? ¿Dios hace acepción de personas? Entonces, no. Dice que a ellos, a los discípulos, les eran dado a conocer los misterios. ¿Por qué? Porque ellos buscaban estar con Él y conocerle, buscaban en lo profundo. En cambio, el resto iba, escuchaba un relato y se iba a su casa de nuevo, ¿no? Y esto es lo que tal vez nos puede pasar a nosotros también en algún momento. Sentarnos, escuchar la palabra y decir, ¡ay, qué lindo! La verdad, no sé, no sentí que era para mí en esta noche, ¿no? O decir, bueno, eso ya lo sabía, así que bueno, no sé. O pensar, bueno, sí, fue muy lindo, la verdad, pero en algún momento la aplicaré en mi vida. Entonces, los discípulos buscaban conocer más al maestro. La gente se acercaba para oír un mensaje, recibir algo e irse a su casa nuevamente. Y Jesús dice, a ellos les hablo así, porque no van a entender todo, pero a ustedes les voy a declarar los misterios. Y esto es lo que el Señor nos quiere decir en primer lugar en esta noche, ¿no? Que a nosotros Él nos quiere declarar los misterios, los secretos que hay escondidos. ¿Por qué? Porque tenemos el privilegio nosotros, porque somos mejores que alguien, no. Porque estamos acá indagando en su palabra, buscando conocerle más profundo, no quedarnos en la superficie, en lo literal del cuento, sino ir más profundo y conocer qué es lo que el Señor nos quiere revelar por la palabra y por el Espíritu a nuestros corazones, ¿no? Entonces, creo que ahí está el secreto. Y la palabra misterio, estaba mirando, sí, Nelson. No, que es importante comprender el por qué, meternos a buscar, investigar en cada una de las parábolas, porque está hablando de lo que nos conviene. Nos conviene entender el reino, porque hoy se manifiesta el reino. Y nos enseñaron que teníamos que esperar que el reino de los cielos venga para manifestarse en la tierra. No, no, el reino ya se está manifestando. Su poder y su presencia está en nosotros. Solamente necesitamos, cada uno de nosotros,
empezar a caminar con ese conocimiento y esa llave que abre todas las puertas que están frente a nosotros. La necesitamos descubrir. ¿Y cómo la descubrimos? Agarrando el Nuevo Testamento, yendo al Antiguo y regresando al Nuevo, hasta que el Espíritu Santo se encienda en nosotros y nos dé la palabra necesaria para caminar en estos tiempos. Nos muestra la Escritura que un misterio es una verdad que está oculta y está como encapsulada, ¿no? Como en secreto. ¿Y eso para qué está? Para que alguien busque y la descubra, ¿sí? Y eso es lo que genera en nosotros ese hambre de conocer más al Señor. Y fíjense que Colosenses 1:26, Pablo ahí dice, anótenlo, subrayenlo en la Biblia, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es ese misterio? Es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Entonces, vemos que Pablo habla también en Romanos 8 que dice que conocer el amor de Dios implica conocer lo alto, lo ancho, lo profundo, o sea, tiene muchas dimensiones conocer a Dios. ¿Podemos quedarnos en la superficie? Claro que sí. ¿Podemos mojarnos los tobillos nomás como habla el profeta? Claro que sí. Pero podemos también, podemos también sumergirnos y entrar en las profundidades de Dios. ¿Para qué? ¿Para ser más sabios y tener más conocimiento? No, sino para que se nos revele esa esperanza de gloria en nuestra vida, para que se nos revele Cristo mismo y para que empecemos a caminar como, o sea, de una manera digna al llamado que tenemos, ¿no? Para que caminemos como hijos del reino de los cielos, como ciudadanos del reino de los cielos, para que caminemos mostrando de qué manera viven las personas que pertenecen a este reino. Entonces, por eso queríamos sumergirnos un poco en las parábolas para poder comprender, ¿no? Y tener un mayor entendimiento de lo que el Señor quiere revelarnos, esos misterios que están escondidos, esos secretos que hay aún ahí y que nosotros podemos comprender. Como decía Nelson, muchas veces hemos hablado de la parábola de la oveja perdida y lo hemos predicado respecto a aquel que está perdido y no conoce al Señor, aquel que necesita que el pastor vaya y lo traiga y nos deja a nosotras las 99 ovejas que estamos siempre al lado del pastor y va a buscar a la perdida. Y nunca nos pusimos en el lugar de la perdida, ¿no? Siempre vemos que somos parte de las 99. Sin embargo, hay momentos en nuestra vida que esa parábola esconde, tiene una llave que esconde un secreto y tenemos que encontrar la llave también, ¿no? Yo hablaba con Nelson hace unas semanas respecto a, hablábamos de Cristo como la roca, como la peña, y hablábamos de esta parábola que habla mucho de edificar sobre la arena o sobre la roca, que a Nancy le gusta tanto y un día ha dado una clase magistral respecto a eso. Me quedó grabada. Y ¿saben qué? Yo decía, Nelson, siempre vimos como algo que le pasaba al otro en ese sentido, ¿no? ¿Y cómo descubrimos qué es lo que está queriendo decirnos la Escritura? Lo descubrimos porque no es una parábola, un relatito que agarramos suelto así, lo desprendemos de la Biblia y hacemos todo un mensaje con eso, no. Tenemos que ir al Antiguo Testamento, tenemos que ir a cada cita que nos menciona la peña, la roca. ¿Quién es la roca? ¿Quién es esa peña? ¿Quién es la piedra angular? Bueno, sobre eso tenemos que edificar. O sea, hay una llave que la Escritura nos está brindando para que abramos ese cofre y descubramos el secreto. Entonces es necesario que busquemos, que profundicemos, que veamos, como dice Pablo, todos los aspectos, ¿no? La anchura, la altura, la profundidad, la longitud, todo lo que respecta a cómo es Dios y cómo funciona su reino, ¿no? Amén. Bueno, yo quería pasarles unas láminas, pero se las voy a pasar por WhatsApp cuando sea el momento, porque bueno, tuvimos un inconveniente con las computadoras, pero vamos a ir viendo cómo las próximas clases, mientras que vamos hablando, le vamos a ir pasando las láminas para que ustedes tengan también los apuntes. Pero se los voy a pasar al terminar la reunión a todos.
Bueno, y hoy nos toca, vamos a arrancar con una parábola que, les digo, por lo menos a nosotros nos sacudió un poco, ¿no? Y se trata de la parábola del rey y los dos deudores, ¿no? Esta parábola que habla del perdón. Y, y tantas veces hemos escuchado mensajes sobre el perdón, ¿no? ¿Cuántas veces hemos tomado seminarios, talleres y un montón de cosas respecto al perdón? Pero si miramos, aún así, todos en algún momento hemos sido lastimados, hemos sido heridos, hemos sido maltratados, abusados, defraudados, eh, no sé, tantas cosas podríamos decir, ¿no? Que nos han causado una herida. Alguien nos ha provocado una herida. ¿Por qué? Porque vivimos rodeados de personas, de gente. Vivimos rodeados en cualquier lugar donde nos movamos, vivimos rodeados de gente, a menos que solo vivamos con una mascota en nuestra casa encerrados para toda la vida, pero siempre vamos a ser, no sé, difamados, defraudados, ofendidos, lastimados. Siempre alguien va a hacer esto hacia nosotros, pero también tenemos que ponernos en el lugar de que tal vez nosotros ofendamos a alguien, lastimemos a alguien, defraudemos a alguien, ¿no? No siempre somos las víctimas en estas cuestiones. Entonces, me pareció muy bueno poder iniciar con esto porque creo que el perdón es una de las, a ver, de los motivos principales de restauración en nuestra vida cuando llegamos al Señor, pero aún a lo largo de toda nuestra vida, porque como digo, siempre va a haber situaciones en las que salgamos lastimados o siempre va a haber situaciones en las que aún involuntariamente nosotros lastimemos a otros, ¿no? Muchas veces vamos a encontrarnos con situaciones en las que nos hemos sentido ofendidos por algo, por alguien, y la otra persona ni siquiera se enteró. Y empezó en nosotros y terminó en nosotros la sensación, ese sentimiento, ¿no? Porque el otro ni supo lo que nos hizo. Y tal vez nosotros alguna vez hayamos ofendido a alguien, hayamos lastimado a alguien y nunca nos dimos cuenta, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, que yo siempre fui muy tímida, muy vergonzosa. Y desde adolescente me pasaba siempre que pasaba por antipática, ¿no? Por pedante, por engreída. ¿Por qué? Porque a mí me daba mucha vergüenza iniciar una conversación o saludar así de la nada a alguien o algo. Entonces, por mi timidez y mi vergüenza, muchas veces alguien se haya sentido ofendido porque, Paula no me saludó, no me habló, ¿no? Y yo podía subir a un Uber, a un remis, y viajar una hora y no conversar con la persona, más que decirle buen día, buenas tardes, y cuando bajaba muchas gracias, le pagaba y ya, ¿no? Pero porque me daba vergüenza. Entonces el otro podía sentirse ofendido muchas veces y decir, uy, qué persona antipática, y no estuvo en mí lastimarlo, ofenderlo o herirlo. Y yo nunca me enteré que se sintió así, pero pueden pasar estas situaciones, pero también tenemos situaciones más graves, ¿no? Situaciones en las que sí la otra persona voluntariamente nos ofende, voluntariamente nos agrede, y ahí es donde nos sentimos doblemente lastimados porque sabemos que esa persona es consciente de lo que está haciendo tal vez. Entonces, me parece que también tendríamos que ver qué es el perdón para poder entender esta parábola y tener otra mirada, ¿no? Y salirnos, como digo, de ese lugar de ser solo las víctimas siempre y ver que también necesitamos nosotros muchas veces pedir perdón a otros, pero sobre todas las cosas necesitamos el perdón de Dios, ¿no? Y entonces vamos a ver qué tiene que ver con esto. Sí, porque muchas veces el no perdonar nos tiene atados y no nos deja crecer. Y Dios tiene muchas cosas para ofrecernos y no las podemos alcanzar porque seguimos recordando cosas viejas y que hoy necesitamos sacar eso. Por eso para mí la consigna hoy era, si vamos a dejar que las heridas sigan envenenando nuestra vida o sigan amargando nuestra vida, o vamos a hacer algo para librarnos de esto, ¿no? Porque ese poder, más allá de que es algo que viene del espíritu, ese poder está en nosotros hoy. Y yo quiero que inicies esta clase de hoy no solo como una clase para llenar nuestro intelecto de sabiduría humana, sino para que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas, ¿no? Y le pedimos al Espíritu Santo que en esta noche
esté trabajando en nuestros corazones, en nuestro pensamiento también, para que podamos tomar buenas decisiones hoy y podamos decidir para nuestro beneficio, ¿sí? Hoy vamos a ser como un poco egoístas, aunque no, pero es una manera de decirlo, vamos a ser un poco egoístas porque vamos a pensar un poco en nosotros mismos, ¿sí? Porque no podemos amar al prójimo como a nosotros mismos si nosotros no nos amamos, ¿no? Escuchaba la vez pasada una persona que decía, bueno, te bañaste hoy, te perfumaste, si estás enfermo tomaste tu medicina, si tenías frío te abrigaste, bueno, eso es amarte. Pero si no perdonás, no te estás amando porque te estás haciendo un daño y le estás permitiendo al otro que siga amargando tu vida. Así que el que tiene esa decisión hoy es cada uno de nosotros, ¿no? Con la ayuda del Espíritu Santo. Así que vamos a entender primeramente que el perdón no es un sentimiento, el perdón no es algo que siento, ay, sí, te perdono y siento mariposas que me revolotean y estoy re feliz. No, muchas veces cuando perdonamos no estamos contentos. Es la verdad, tenemos que ser sinceros. Muchas veces perdonar no nos da alegría. Muchas veces perdonar no nos hace sentir algo lindo. Pero aunque no sintamos algo lindo, es una decisión. Y Dios toma esa decisión, nuestra voluntad para obedecerle, ¿sí? En este caso, perdonando y liberando al otro de su deuda, pero también para nuestra sanidad. El perdón es algo que nos sana, ¿sí? Muchas veces pensamos que perdonar es que se borra de nuestra mente todo, ¿no? Pero perdonar no significa que se va a borrar lo que está en nuestras mentes, sino que es soltar lo que pasó y saber que ya eso no me va a detener ni a frenar, ¿no? Yo puse perdonar no significa que la ofensa no fue grave o que no tuvo consecuencias negativas, ¿no? No estoy tratando ninguno de los puntos, estoy solamente viendo... No lo estaba buscando. Ah, perfecto. Solamente lo que tengo es esto, ¿no? Perdonar muchas veces es yo suelto a la persona, porque me conviene a mí. Por eso lo veíamos hoy a leer con Paula también el Padre Nuestro, ¿no? Qué importante es entender que Jesús dice que Dios nos perdona. Y vemos a lo largo de la historia al pueblo de Israel cometiendo errores y a Dios que busca perdonarlos, o sea, dándole una oportunidad para que sean libres de ese error. Yo quería ver con lo que vos decías justamente esto, ¿no? Vamos a ver primeramente qué no es perdonar. Eso no. Porque sería importante tener en cuenta esto para liberarnos en esta noche de ese peso que nos trae a veces decir, ay, pero es que yo no quiero perdonar porque tal cosa, ¿no? Y vamos a ver algunos aspectos bien prácticos de lo que no es perdonar para que podamos arrancar tomando una buena decisión en esta noche. Perdonar no es olvidar la ofensa. ¿Por qué no es olvidar? Muchos dicen, pero hay que olvidar. Y el tiempo te hace olvidar y el tiempo lo cura todo y todo eso que se dice, ¿no? Pero la realidad es que los seres humanos no tenemos un método para olvidar cosas, a menos que tengamos alguna enfermedad o un trastorno que nos vaya debilitando la memoria, no hay una fórmula para olvidarnos de algo, ¿o sí? Díganme si alguno logró alguna vez olvidarse de algo. Creo que cuanto más te querés olvidar, más te acordás, ¿no? Porque uno dice, me tengo que olvidar de esto. Y ese recuerdo está vívido todo el tiempo en nosotros. No hay un método para olvidarnos. No hay algo que podamos hacer mágicamente, instantáneamente y se nos borró todo. Y muchos dicen, pero si Dios se olvida, sí, pero Dios lo que olvida son nuestros pecados y Él no nos recuerda nuestro pecado porque ya nos hizo libres de eso. Pero la memoria a nosotros no se nos borra en cuanto a los sentimientos, las emociones, las sensaciones. Hoy a mí me pasó algo, yo comí un alfajor, Joel tuvo que viajar a Córdoba, acá una de las provincias de Argentina, por trabajo y resulta que trajo unos alfajores. Y cuando lo abrí me lo puse en la boca, le dije a Nelson, wow, lo que es la memoria, porque al comer el alfajor me recordó unas montañas de Córdoba de un determinado lugar, me recordó unas vacaciones de invierno con mis primos, me recordó un montón de cosas porque pasé mucho tiempo en Córdoba. Y dije, lo que es la memoria, un sabor, un olor, nos recuerda toda una situación. Entonces la memoria es algo que no se va a borrar, por lo cual si hubo
algo que nos lastimó, algo que nos hirió, una situación difícil, no la vamos a olvidar por haber perdonado. Entonces, perdonar no es olvidar, ¿sí? Tampoco es para que andemos recordando todo el tiempo la situación, pero lo que quiero decir es que no se va a borrar mágicamente porque hayamos perdonado. Otra cosa que no es perdonar es permitir que nos sigan ofendiendo o lastimando. Si a nosotros alguien nos pide perdón, perdonar no es darle permiso a esa persona para que siga lastimándonos. Ya está. O sea, de hecho el mismo Señor vemos que enseña que si nuestro hermano nos ofende, lo llamemos aparte, le hagamos saber la ofensa, ¿sí? Y él corrija eso y se arrepienta. Entonces, perdonar no es dejar que el otro siga haciéndome lo que me vino haciendo hasta ahora. Y perdonar tampoco es reconciliarse. Hagan así. Qué liberador, ¿no? Perdonar no es reconciliarse. No, o sea, no significa reconciliarse. Dentro de lo que es el perdón, ¿puede haber una reconciliación? Sí, pero hay un tema. El perdonar es de a uno. Y esto quiero que te lo repitas. Decítelo a vos mismo. Perdonar es de a uno. Perdonar es de a uno. Reconciliarse es de a dos. Reconciliarse es de a dos. Entonces, para una reconciliación tiene que haber dos personas de acuerdo. Entonces, si Nelson me lastima a mí y yo, ¿lo tengo que perdonar? Sí, lo tengo que perdonar. ¿Sí? Si él me piensa seguir lastimando y piensa seguir teniendo las mismas actitudes, yo no tengo por qué reconciliarme con Nelson. ¿Se entiende? Yo tengo que sí decirle, mira, Nelson, esto que me estás haciendo me lastima, me hace mal, te lo digo delante del Señor, no me lo hagas más, yo te perdono. Pero si él sigue teniendo esa actitud, yo no tengo por qué reconciliarme con él si él no piensa dejar su actitud. Por eso el Señor enseña esto, ¿no? Cuando alguien te ofende, llámalo aparte a tu hermano, hacele saber tu ofensa, lo que te hizo, y esa persona tiene que arrepentirse. Si esa persona se arrepiente, entonces sí puede haber una reconciliación. Pero vuelvo a repetir, el perdón no significa reconciliación, el perdón es de a uno, es una decisión de uno, una decisión voluntaria que uno toma, y la reconciliación es de a dos. Para que haya reconciliación debe haber del otro lado arrepentimiento. Si no, no puede haber reconciliación. El perdonar me conviene a mí. Tal cual. El perdonar me sana a mí y me libera a mí. Entonces, no es esperar que el otro haga algo. No, no. Yo lo hago para poder ser yo realmente bendecido. Y ahí me gustaría que te anotes en algún lugarcito. Está bueno que siempre cuando nos juntamos o tomen apuntes, o yo a veces anoto en el celular, o lo que tengas a mano, si te gusta anotar, escribir con papel también. Pero anotate ahí que la meta del perdón es que no guardes rencor. Esa es la meta del perdón, no guardar rencor. ¿Por qué? Porque el rencor, vamos a ver, y la falta de perdón, vamos a ver que trae algunos trastornos que son las láminas que Nelson les va a compartir después, ¿no? Ahora sí. ¿Qué pasa si no perdonamos? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros cuando no perdonamos? Vamos a ver que no solo son afectadas nuestras emociones y se afecta nuestra vida espiritual, sino que también se afecta nuestro físico. Nuestro cuerpo se ve afectado. Y ahí yo anoté algunas cosas que pasan, algunos efectos que hay a nivel fisiológico cuando no perdonamos. Y escuchen, porque por ahí descubrimos algunas cosas. Dice que hay cambios cardiovasculares como el aumento en la frecuencia cardíaca o en la presión arterial. Dice que hay tensión muscular, especialmente en el rostro. ¿Sí? Hay un estrés elevado y crónico que afecta los niveles de cortisol, por lo cual también aumenta el colesterol y altera el sistema nervioso autónomo. Se debilita el sistema inmunológico, por lo cual estamos muy vulnerables a las enfermedades, ¿no? Y también dice que puede incrementar el riesgo de padecer dolores crónicos, abuso de sustancias y ocasionar trastornos graves como daño cerebral o cáncer. Fíjense lo que puede traer, y esto no es algo que yo inventé ni lo saqué así nomás, no, son estudios a nivel científico que han comprobado que la falta de perdón genera estas cosas. A nivel emocional, ¿qué pasa cuando no perdonamos? Hay ansiedad persistente,
hay depresión, hay inestabilidad y hay inseguridad emocional, y también un estado continuo de estar como preocupados, en tensión o estar bajo presión, ¿no? Entonces, ¿a quién libera y a quién sana el perdón? Decí a mí mismo. A mí mismo. Porque si el otro me ofendió, el otro me lastimó, pero ¿quién es el que no duerme, el que está en ansiedad, el que come todo el tiempo o el que no quiere comer, el que está estresado, el que se enferma por todo? ¿Quién es? Yo. ¿Sí? Me afecta a mí. Al otro no le afecta, el otro duerme, come, está re bien. Yo me veo afectado cuando no perdono. Entonces, como decía Nelson, el perdón es para mí, es un regalo para mí y no para el otro. Así que si vos tenés que perdonar a alguien, todos tenemos que perdonar a alguien, ¿no? Si tenés que perdonar a alguien, no lo veas como que le estás haciendo un regalo que esa persona no se merece. Pensá que te estás haciendo un regalo a vos mismo, ¿sí? Porque eso es algo que va a traer libertad a tus emociones y aún a tu cuerpo, a tu físico, ¿sí? Tal vez perdonando, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he visto testimonios de gente que perdonando a alguien han recibido sanidad física, porque evidentemente la falta de perdón era algo que estaba trayendo trastornos a su cuerpo, a su organismo, ¿no? Ya está llegando por WhatsApp a cada uno, ¿eh? Así que perdonar es una decisión intencional, ¿sí? De dejar atrás ¿qué? El resentimiento, la bronca, la ira, el rencor, ¿sí? Y es posible que no nos olvidemos nunca de esa acción del que nos ofendió. Es probable que no lo olvidemos, como yo dije antes, no se nos va a borrar el chip, pero sí podemos esforzarnos para que con este perdón no estemos llenos de amargura. Creo que Hebreos habla de eso, ¿no? Esa raíz de amargura que al único que perjudica es a nosotros mismos, ¿sí? Así que perdonar también bíblicamente, y esto si quieren nos llevaría mucho tiempo, pero ustedes mismos pueden buscar, indagar en la palabra. Perdonar es liberar de una deuda a alguien, ¿no? Y eso nosotros somos el primer ejemplo, ¿sí? Porque había una deuda que teníamos nosotros, porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Y nosotros debíamos pagar, por nuestro pecado, debíamos pagar con la muerte. Pero alguien pagó la deuda por nosotros, que fue el Señor. Y eso fue un regalo, ¿eh? Por su gracia hemos recibido este regalo que no merecíamos, que es la vida eterna. Pero nosotros estábamos en deuda y Él nos hizo libres de la deuda, ¿sí? Por eso dice que Él quitó ese acta, ese decreto que nos era contrario, porque eso decía que nosotros debíamos pagar con nuestra propia vida, nuestra propia sangre, a causa del pecado. Pero Él pagó nuestra deuda, ¿no? Entonces, el Señor le enseña a los discípulos, como decía Nelson antes, que ellos también debían perdonar a otros. Exacto. Y eso lo podemos leer ahí en Mateo, dice Mateo 6:14, que siempre leemos los versículos anteriores, ¿no? Hemos aprendido... El Padre Nuestro. Claro. Pero quiero ir al versículo... Ay, 14. Sí, porque estaba mirando los versículos anteriores, hablan de el Señor les enseña cómo orar, ¿no? Todos lo sabemos de memoria. Y sabemos, eso lo resabemos. Pero terminamos en el versículo 13, a lo sumo todos. Así termina el Padre Nuestro. Y decimos, y no nos metas en tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y llegamos hasta ahí. Pero en esta noche descubrimos que hay dos versículos que continúan y que dice Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahora, ¿por qué nunca leímos este versículo? No me gustó tanto eso ya, ¿eh? O sea, hay una condición ahí. Como puedo perder todo lo que Dios me da si no perdono. Como dice Hugo, hay una condición, ¿eh? Para que Dios me perdone, la condición es que yo perdone a otros. No es al revés. A ver, quiero aclarar esto porque si no muchos, tal vez los que escuchan, digan, pero ¿cómo?
vos no te vas a ganar el perdón de Dios por perdonar a otros. No, no es por obras. La salvación no me la voy a ganar por obras, perdonando a nadie. Pero como ya fui salva por gracia y Dios me perdonó sin que yo me lo merezca, entonces ahora que yo aprendí lo que es el perdón de Dios, tengo que perdonar a otros. Si no, la palabra me dice a mí, esto no es algo que yo les digo a ustedes, me lo estoy diciendo a mí misma, sino la palabra me está diciendo a mí que yo no conocía a Dios. Porque si yo digo que conozco a Dios porque Dios me perdonó primero mi deuda, ¿cómo no puedo perdonar al otro? Entonces yo dije, wow, porque esta condición es difícil, ¿eh? Está bien, yo por gracia de Dios, por un regalo inmerecido, recibí la salvación, Dios me perdonó. Ok, ahí Dios perdonó mi deuda. Quedamos a cuentas. Pero todos los días yo necesito ser perdonada, ¿o no? Sí. Todos los días va a haber algo que el Señor me tenga que perdonar. Y el Señor dice, bueno, yo no te voy a perdonar si vos no perdonas a otros. Entonces, ahí nos damos cuenta la necesidad que tenemos de ser libres, ¿sí? De la amargura, del rencor y de cancelarle la deuda al otro para que Dios cancele mi deuda todos los días, porque todos los días voy a cometer algún pecado y voy a tener que decirle, Señor, perdóname. ¿Y qué voy a recibir de parte de Dios? ¿Qué me va a decir? No, ¿sabes qué? Hoy no te perdono porque no perdonaste a fulanito. Entonces dije, Señor, no me está gustando tanto esto de Mateo 6:14, pero es parte de tu palabra y es parte de cómo vive alguien que pertenece al reino de los cielos, ¿no? Es que si no perdono, el resentimiento me va a robar todo lo que Dios me da. Entonces, Dios me promete que me bendice. Claro, pero nos falta esta condición. Dios te bendice mientras que vos puedas bendecir a otros. Y ahí nos lleva a el relato de la parábola que hoy tenemos. ¿No? Y Pedro se hizo una pregunta un día. Sí, sí. Y a mí me gustan las preguntas de Pedro porque Pedro... A veces las hace bien y a veces se equivoca. Mandado él, ¿no? Así como por ahí podríamos ser algunos. Y vamos a Mateo 18, Mateo 18, 21. Justamente en el contexto de esta parábola, ¿sí? Pero me voy a adelantar. El Señor estaba hablando ahí con los discípulos, les estaba enseñando, ¿sí? Y dice que Pedro se le acerca y le dice, Señor, en el verso 21, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Y saben por qué Pedro dijo esto? Porque la tradición rabínica, ¿sí? La enseñanza rabínica, que hasta hoy se aplica entre el pueblo judío, es que se debe perdonar hasta 3 veces a alguien. O sea, el error de una persona, la equivocación, el mal negocio o todo lo que haga mal, un paisano, otro judío, lo va a ayudar 3 veces para que pueda salir de ese problema, de esa deuda y vuelva a encaminarse. 3 veces por ley. Claro, en el Talmud hay un relato que dice que cuántas veces pediré perdón y demás, y hasta 3, ¿no? Entonces, eso es tradición de los rabinos, no estoy diciendo que eso sea bíblico, pero la tradición entre ellos era esa. Y Pedro, como buen judío, conocía la tradición. Entonces, Pedro, ¿qué hace? Como Jesús le viene enseñando esta parábola de los 2 deudores que ahora vamos a leer y les viene enseñando acerca del perdón, Pedro dice, Señor, entonces, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta 7? O sea, se quiso hacer como que... ¿Qué quiso hacer Pedro? ¿Sabés qué? Habrá pensado, no le voy a decir 3 veces como dice la tradición, le voy a decir el doble y uno más todavía, ¿no? Entonces Pedro dice hasta 7 y dice, con esta lo mato. Y Jesús le dice... Me encanta, Jesús le dice... ¿Sabes qué? No, hasta 7 no. Y entonces miren el verso 22 dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Algunos dicen, Jesús dijo 7 a la 70ava, ¿no? No, puede ser que haya dicho 7 por 70, sí, puede ser. Pero si nosotros solo sacamos 70 veces 7, esa cuenta sencillita da 490 veces. ¿Y vos me podés perdonar 490 veces? Y me canso.
La verdad me canso. Ya a la tercera vez que le repito lo mismo a Nelson y me dice perdóname, ¿saben qué le contesto yo? La verdad, la verdad, la verdad. Le digo, tu perdón no me soluciona nada. No me cambia nada. Yo te perdono solo para no quedarme con bronca. Pero tu perdón no cambia nada. Y esto es algo que me gustaría remarcarlo en esta noche. Yo sé que suena como antibíblico y suena como, qué creyente es esta, pero bueno, es la verdad, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces creemos que cuando el otro nos pide perdón, el otro va a cambiar mágicamente. Y eso es una mentira. Eso no es verdad. Que alguien nos pida perdón no significa que esa persona va a cambiar así como porque sí, de la nada. Lo único que yo hago cuando Nelson me pide ya 3, 4 veces perdón por lo mismo, es decir, Señor, solo lo perdono para no tener bronca. Nada más. Solo para eso. Si él cambia o no, ¿saben qué? Ya es una cuestión de él. Es una cuestión de él con Dios. Que yo lo perdone no cambia nada en él. Me cambia a mí. Me vuelve a mí a mi eje, a donde yo tengo que estar, ¿sí? Me vuelve a mí al diseño de Dios para mi vida. El diseño de Dios para mi vida no es que yo esté con bronca, resentimiento, amargura y todo eso. Entonces, lo que yo hago cuando perdono 2, 3, 5 veces lo mismo es volver a estar completa, volver a estar en mi eje. Pero no, eso no va a cambiarlo a él. Él necesita tomar él la decisión de arrepentirse y cambiar. ¿Se entiende? Entonces eso también tenemos que sacar como ese mito de que el perdón va a hacer que el otro mágicamente mañana sea otra persona. No, porque tal No. vez ni me di cuenta que te afecté y que te hice algo. O tal vez no tengas la intención También de de cambiar. cambiar. O sea, estoy bien así, ¿por qué tengo que cambiar? Claro, ¿No? entonces, por eso partimos de que el perdón es sanador para mí, es liberador para mí Exacto. y es algo que el Señor me demanda a mí. Que me reconcilie no es una demanda. El Señor no me da como mandamiento reconciliarme. Sí me dice que yo tengo que decirle a mi hermano o a quien me haya lastimado lo que me hizo, la ofensa, pero queda en él arrepentirse y restaurar la relación, reconciliarnos. Pero sí lo que el Señor me manda a mí es perdonar. ¿Sí? Eso es algo que sí yo debo hacer. ¿Y por qué digo esto? Porque yo personalmente trabajando con niños tanto tiempo, he visto muchas situaciones de niños abusados, por ejemplo. Entonces, es liberador para ese niño, tal vez cuando es niño o adolescente o más joven, perdonar a quien lo abusó, sí. ¿Es necesario? Sí. Y tiene que hacerlo, porque lo va a liberar a él o a ella del resentimiento, el rencor, de la angustia, de todo lo que carga. Pero tiene que reconciliarse con el abusador, no, no es necesario, ¿se entiende? Entonces esto también es liberador porque muchas veces nos han enseñado que nos teníamos que reconciliar con aquel que nos hacía daño y esto no es lo que la palabra nos enseña. Solo nos vamos a reconciliar con el que realmente nos lastimó si el que nos lastimó se arrepiente Acá, y cambia de actitud, ¿no? acá el Padre Nuestro que no leemos dice, mas si no perdonás a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea, no dice que me toque reconciliar, dice que tengo que perdonar al que me hizo daño. Ahora, hemos cometido el error también de decir que te tenés que perdonar. Sí. O sea, tengo que decir, yo me perdono y, me arrepiento, me arrepiento, está bien, pero yo me perdono, pero si Dios ya te perdonó, ¿qué necesidad tenés que vos misma perdonarte? Eso sí es algo antibíblico. Y perdonen que lo diga así, ¿no? Porque yo también en algún momento he creído que era algo que debíamos hacer hasta que o sea, a la luz de la palabra no es bíblico. No estoy diciendo es un pecado o es algo, no sé, herejía, pero no es bíblico. En ninguna parte de la Biblia leemos que nosotros debemos perdonarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque eso me pondría a mí en un lugar de Dios. Yo no tengo que perdonarme a mí misma. Si yo me considero que estuve mal y me arrepiento de todo corazón, le pido perdón al Señor, el Señor borra mi pecado, mi deuda, yo estoy libre. Entonces, ni yo ni nadie
me van a condenar. Pero yo no puedo quitarme a mí misma la deuda o pagar mi deuda, no hay manera. Entonces, el perdón viene de Dios. Eso no, por más que lo querramos acomodar, disfrazar, dar vuelta, el perdón viene del Señor. Lo que yo tengo que aprender es a saberme perdonada por Dios. Tal vez cuando las personas dicen yo me tengo que perdonar es porque en realidad no se saben perdonadas por Dios. Y esto sí es algo que yo te puedo decir que lo he sentido, ¿no? El haber cometido un pecado y sentir que Dios no me perdonaba. Pero no es que yo me tengo que perdonar, ¿sí? Es que yo tenía que saberme perdonada por Dios. ¿Cómo me sé perdonada por Dios? Cuando yo a través de la palabra entiendo cómo funciona el perdón de Dios. Y el perdón de Dios no funciona por cómo yo siento, no funciona por remordimiento. Creo que esto ya se los he dicho muchas veces y de hecho volví a anotar acá el pasaje de Corintios donde Pablo habla de esto, ¿no? Pablo dice que la tristeza que viene del mundo es para muerte. La tristeza que viene del mundo es el remordimiento. Es cuando yo siento que hice algo malo, pero listo, me quedo con eso y me siento triste por eso. Pero la tristeza que viene de Dios, que viene del Espíritu, es para arrepentimiento. Y el arrepentimiento me hace actuar, me hace cambiar de dirección, me hace hacer lo que en hebreo los judíos llaman teshuvá, es volver a Dios, es volverme del camino donde estaba para Dios, para el al perdón. principio y volver a arrancar de nuevo. Y volver al perdón de Dios. Entonces, no es que yo me tenga que perdonar, yo lo que tengo es que a través del Espíritu Santo y por conocer a Dios a través de su palabra, saberme perdonada por Dios, saber cómo funciona el perdón de Dios, saber que si yo me humillo, dice que a ningún corazón contrito y humillado desprecia a Dios. Entonces, si yo realmente tengo esa tristeza que viene por el Espíritu, que me hace ver que cometí un pecado y me arrepiento y le digo, Señor, ¿sabes qué? Tenías razón vos, no tengo razón yo me equivoqué. Entonces ahí soy perdonada por Dios. No necesito nada extraordinario, ni místico, ni nada por el estilo. Necesito saberme perdonada por Dios. Entonces yo no tengo de qué perdonarme. ¿Se entiende? Ahora, yo tengo acá Mateo, capítulo 18, versículo 15, dice, Sí. por tanto, ¿sí? Sí, eso iba Por a- tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, no en público, ¿no? Ujú. Solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, O sea, ahí hay reconciliación. claro. Claro. Ahora, pero si él no te quiere escuchar, toma aún contigo a dos, Uno, dos. uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Ahora, si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, ya está. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Bueno, acá hay un montón de puntos para tratar, ¿no? Arranquemos con el perdón del hermano, ¿no? Sí. Yo tengo que perdonar a mi hermano. Y el ejemplo es claro con José. La vida de José y sus hermanos le tienen celo, envidia, por lo que él dijo, que un día lo iban a adorar. ¿Se acuerdan? Y José lo determinó en un pozo. Lo sacan del pozo porque uno de los hermanos le tiene amor, o bueno, o vio el negocio de venderlo, y lo vende a unos mercaderes, y José va en todo el desierto como esclavo. José termina siendo vendido en Egipto, José crece en Egipto como un esclavo en una cárcel, y crece y se convierte en un gobernador. Y ahora se encuentra con sus hermanos que llegan y los tiene cara a cara. Y fíjense qué bueno fue que José pudiera perdonar a sus hermanos, porque cuando tuvo cara a cara a sus hermanos, no los insultó ni habló mal de ellos. Eso lo pueden leer en Génesis 50,
por ahí pueden buscarlo después tranquilos y leer todo el relato, pero Génesis 50, en el versículo 19 y 20, habla de esto que Nelson está diciendo. Y me gusta porque cuando los hermanos dicen, bueno, tomame a mí de esclavo, le dice Judá, no tomes a Benjamín, que es el más chiquitito, porque nuestro papá ya lloró mucho cuando vos no estuviste y yo no quiero verlo otra vez que llore así por Benjamín, tomame a mí, yo me doy como esclavo. José también se da cuenta que no solo su corazón había cambiado, sino el corazón de sus hermanos, porque ya la actitud no era la misma que cuando lo trataron de matar a él, ¿no? Y entonces dice que José le dice a los hermanos, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, cuando me quisieron matar y me tiraron al pozo, y me vendieron, pero Dios lo encaminó para bien. ¿Qué quiere decir con esto? Que José no tenía resentimiento. José no estaba con amargura, José no tenía rencor. Dice, ¿saben qué? Ustedes me quisieron hacer mal, pero Dios lo usó para bien. Yo en ese momento era un jovencito que lloraba y estaría dando aullidos en ese pozo, ¿no? De desesperación. Pero hoy soy un hombre que estoy en este lugar, que soy un ministro en Egipto y que puedo aún ayudarlos hasta ustedes que no tienen para comer, pero Dios lo usó para bien. Dios lo transformó en bendición. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que aprender de la palabra. Si nosotros podemos perdonar a alguien una ofensa, miren a José, pequeña ofensa, todos los hermanos tirándolo en un pozo, queriéndolo desaparecer, vendiéndolo como un esclavo, lo maltrataron, pasó por cárcel, pasó por de todo José. Y solo 17 años. Y sin embargo, él puede ver que Dios eso lo convirtió, lo transformó en algo. Entonces, cuando nuestro dolor, esas heridas que nos provocaron, esa ofensa que nos hicieron, nosotros perdonamos, podemos ver que Dios lo va a transformar en otra cosa. El que nos ofendió tuvo una mala intención, sí, pero Dios puede transformarlo todo. Y no estoy diciendo que sea agradable pasar por situaciones de ofensa, que nos lastimen, que nos hieran, no. Pero aún en medio del dolor, nuestro carácter es formado si dejamos que Dios lo use para su gloria. Ahora, si nos queremos poner en el lugar de víctima, José tenía de todo para decirles y podía ponerse en lugar de víctima. Podía quedarse llorando, amargado por lo que ustedes me hicieron, no se merecen nada, se merecen morir todos, los voy a aniquilar a todos, los voy a matar de hambre. Podría decirles mil cosas. Es que eso es venganza, o Claro. sea, no es perdón. Pero, ¿qué tenía? Justamente dijimos que la meta de perdonar es no guardar rencor. Exacto. Entonces José, en lugar de guardar rencor contra sus hermanos, los liberó de la deuda. Y él podía ver, a través de hacer libre de la deuda al otro y soltarse él de ese rencor y esa amargura, podía ver que Dios hizo algo bueno en medio de todo eso. Entonces, tal vez si tenemos alguna raíz de amargura, si tenemos algún rencor contra alguien, si tenemos que perdonar a alguien algo, Este es el momento. nos demos cuenta en unos días que soltando a ese, haciéndole que su deuda esté paga y liberándonos de la amargura, nos demos cuenta que Dios transforme eso en algo para su gloria. Pero eso también depende de nosotros. Depende de nuestra voluntad, nuestra decisión de decir, sí, yo quiero, ya basta, hasta acá con esto. Que me voy a acordar durante un tiempo y tal vez toda mi vida, sí, me voy a acordar, pero no con rencor. José no se olvidó de sus hermanos, no se olvidó de lo que le hicieron, pero él decidió no hacerles pagar por eso, sino al contrario, los bendijo, ¿no? Es que perdón no es venganza. Tal cual. Perdón Es no vengarse. No vengarse, es soltar el dolor y entender que ese proceso que estoy pasando es porque Dios tiene algo para enseñarme. Y eso le pasó a José. Aprendió en el proceso a ver el sueño que Dios le había dado, cómo se hizo real. Mirá lo que dice Eclesiastés 7:9. Dice, el enojo reposa en el corazón de los necios. ¿Cuántos necios hay acá hoy? El enojo reposa en el corazón de los necios. Si vos dejás que el enojo repose en tu corazón, o sea, se tome unos días para estar ahí dando vuelta, la palabra lo dice, no yo, te convertís o me convierto en un necio. Y es normal que nos enojemos y no querramos perdonar. Claro que es natural, porque uno que dice, no se lo merece, estuvo mal, no se merece que yo lo perdone, es injusto Claro. que yo lo perdone.
Es injusto que se la lleve así de arriba, la tiene que pagar, algo tiene que pagar por lo que me hizo, ¿no? Uno espera esa paga, pero ahí uno también ve que el perdón es un sacrificio, implica dolor, implica eh, perder, ¿no? Implica pérdida. Y vamos ahí a verlo en la parábola, ¿no? Nos salteamos entonces el tema de por qué era importante que estén dos testigos, para que puedan revelar, mientras que está la persona buscando la reconciliación, sean dos testigos que estén ahí para decir, bueno, él buscó el perdón, él buscó la reconciliación, pero el otro no quiso. Entonces, de esa manera, es liberado de todo. Ahora, esto nos enseña a que no podemos vivir, ¿sí? Cargando con ese dolor o ese malestar por la persona que me hizo un daño. Tenemos que soltarla, tenemos que perdonarla, liberarla y hasta ese soltar a la persona hace que la otra persona diga, pero ¿cómo? No me está diciendo nada, no me está atacando, no está contestando. No, José no reaccionó, José no hizo nada. Y eso tocó el corazón de todos los hermanos, porque dijeron, qué tremendo que es, porque realmente en él se puede ver la imagen de Dios, porque no nos olvidemos que José es la imagen de Jesús. Sí, José es un tipo de la imagen de nuestro Señor. José perdonó a sus hermanos, cargando todo el dolor que ellos le dieron y dándole de comer y cubriendo todas sus necesidades. Por amor, lo hizo por amor. La palabra perdón en hebreo es salaj y se traduce como rociar, ¿no? También. Además de perdonar, esa palabra se traduce como rociar. Y esto tiene que ver porque siempre el perdón está asociado al sacrificio. Recordemos que en la antigüedad la expiación de los pecados era por medio del sacrificio de un animal. Y de esa manera la persona quedaba librada, ¿sí? de la muerte. Entonces, nada es casual en la escritura, ¿no? Así que vamos a ir a esta parábola del rey y los dos deudores, Mateo 18, 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó toda la deuda. Ahora, saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Hay una diferencia, ¿no?, entre 10.000 y 100. Dice, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de su hermano sus ofensas. ¡Wow! Y acá viene la gran pregunta, ¿no? Tremendo. ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? En este caso.
A ver quién contesta. ¿Quién es el rey de esta parábola? ¿Quién es el rey para ustedes? Vamos, sin miedo. El rey es Dios. Tal cual, Amén, muy amén. bien, Enedina, amén. ¿Y quién sería el primer deudor de esta parábola? Yo. Ah, tal cual, Enedina. Muy bien, Muy Ened. bien. ¿Y quién sería el segundo deudor, entonces? Otro que no sea Enedina, a ver. Uy. Vamos. Bueno, Enedina, podés Ahí, contestar. ahí está Anita. Anita, a ver. Hermano. Muy Mi hermano bien. Tal cual. Muy bien. Mi hermano, mi No prójimo. Tu prójimo. Tal cual. Cualquiera que nos pueda hacer daño. Cualquier persona que nos pueda lastimar, ofender, dañar, ese es el segundo deudor, ¿no? Ahora, si hacemos un poco de cuentas, como Nelson hacía números mientras leía, dice que un talento es aproximadamente 34 kilos de plata. Por lo tanto, ¿cuántos debía? 10.000. Imagínense. Era una millonada que era imposible de pagar. Por eso dice que la deuda era tan grande que el rey, ¿qué dice? Mira, esta deuda no me la vas a poder pagar, te la voy a perdonar. ¿No? Porque es imposible que la pagues. Porque si no, él mismo y toda su familia iban a ser esclavos para toda la vida de este rey. No era lo mismo ser siervo que ser esclavo, ¿no? Entonces, iban a ser esclavos para toda su vida y decide perdonarle. Ahora, ¿quién perdió en esta situación? Uno de los dos perdió. Y el que perdió fue el rey. Perdió una fortuna. ¿Sí? Perdonar implica pérdida, implica dolor, implica sacrificio, implica que me va a doler. Voy a perder algo. El que perdona pierde algo. ¿Sí? Pero hay un beneficiado, que es el que recibe el perdón. Y este fue beneficiado con, la verdad, fue el mayor regalo que le podrían haber dado en su vida porque jamás iba a poder terminar de pagar esta Para él, deuda. para su familia y para sus Todas generaciones. sus generaciones. Sin embargo, dice que a él viene un deudor que le debía, ¿cuánto dice? 100. Un denario era un día de trabajo y le debía 100 denarios, por lo cual eran 100 días de trabajo, 3 meses y medio de trabajo. Y lo pagaba. Él que le dice, por favor te lo pido, yo te lo voy a pagar, yo te lo voy a pagar. Este primer deudor no podía pagar, no podía prometer pagar porque no podía, era imposible. Pero el segundo deudor, que la deuda era mucho más pequeña, le dice, yo te lo voy a pagar, trabajando, esforzándome, te lo voy a poder devolver. ¿Y este qué hace? Decide no perdonarle la deuda. O sea, es terrible lo que hizo, ¿no? Bueno, así de terrible soy yo. ¿Vieron? Así de terrible soy yo. Es que todos somos al que el rey perdonó. Hay una deuda que el Señor me perdonó a mí. Pero yo debo confesar que muchas veces, por una cosita así, yo no quiero perdonarle la deuda a otro. Es más, queremos justicia. Me gustaría que sea justa la situación y me pague, ¿no? Es lo que yo quisiera. La verdad es esa. No me gusta cuando alguien está en deuda conmigo o me ofende. Me gustaría un resarcimiento justo. ¿O a ustedes no les pasa como a mí? Me gustaría que las cosas sean justas y me pida perdón, se arrepienta y pueda resarcir eso que hizo. El problema es que muchas veces eso no pasa. Muchas veces no pasa. Ayer nos pasó que en la entrada del garage de casa, que no lo usamos como garage, pero Nelson estaciona el auto ahí, Nelson no estaba, pero llegaba mi hijo a buscar a mi nietito. Y cuando pasa eso es toda una movilización porque es cargar el cochecito del bebé, el bolso, la mochilita, el nene, toda una cuestión, ¿no? Entonces cuando Nelson no está, es liberador para mi hijo poder estacionar el auto tranquilo acá y hacer todo ese movimiento. El tema es que yo veía un auto parado con las balizas puestas, pero no había nadie adentro. Entonces no podía pedirle a nadie que corriera el auto porque la persona se había ido. Y acá por casa hay muchos negocios, entonces dije, se fue a comprar.
Entonces yo dije, ay, va a llegar mi hijo y va a ser un lío porque no tiene dónde estacionar, se tiene que ir hasta una cuadra por ahí a veces. Entonces yo buscaba a la persona y la persona no llegaba. Tardó como 40 minutos la persona. ¿A dónde había ido? A una fiambrería de acá a la vuelta a que le corten jamón, queso, salame. Y estaba tranquila la persona. Y yo me di cuenta que seguro era una mujer porque le había dejado las balizas puestas, lo había estacionado de una manera rara. Y le dije a mi hijo, mirá, cuando venga no le digas nada, deja que le hable yo porque no, es como que se complica, ¿no? Hablándole a una mujer. Entonces, cuando llegó le dije, mira, ¿no te diste cuenta que dejaste el auto en un garage? Y me dijo, ay, sí. Le dije, porque estamos hace una hora dando vueltas con el auto porque tenemos que cargar el bebé, el cochecito, no me lo sacás, por favor, porque ella se estaba tomando su tiempo para subir al auto tranquila, guardar la bolsa y todo, ¿no? Le digo, mira, ya está, pero no me lo sacás, por favor. Como Ah, que sí, tenía razón, claro, ¿no? ah, sí, ya va, me dijo. Le dije, no, está bien, ya está, pero ¿lo podés sacar? Sí, bueno, ¿qué querés que haga? ¿Que me ponga a llorar? Me dijo, porque te dejé el auto mal estacionado. Para todo esto estaba el bebé en la puerta, el carrito, la mochila, todo, ¿no? Y ella se lo tomaba así como sobrándonos. Y yo la miré y dije, ¿esta mujer me está cargando o qué? Y le dije a mi hijo, ya está, no hables, ¿no? Porque ya veía cómo iba a ser la situación, si no. Y ella fue provocativa encima. Lo provocaba a mi hijo para que mi hijo le hablara, porque acá en Argentina las mujeres están como muy así, ¿no? Con el feminismo y todo esto. Entonces, ella a mí me hablaba nada más, pero a mi hijo lo provocaba para que mi hijo le diga algo. Entonces le dije, ya está, Jeremías, no digas nada, ya está, que se vaya y listo. Pero la situación era injusta. O sea, mínimamente, uno que espera que le pidan disculpas Perdón, no me di cuenta, me voy. y salga. Pero eso no pasaba. Entonces cuando se fue, yo dije, yo no me puedo quedar con la bronca de esta mujer, porque a la mujer no le importó nada. A la mujer no le importó si me ofendió, me molestó, nada. La que se va a quedar mal soy yo, con el enojo. Entonces ahí entiendo cuando Eclesiastés dice, el enojo reposa en el corazón de los necios. O sea, yo no puedo permitir que el enojo se quede ahí en mi corazón. Por eso también dice el Señor, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sí? Si tenés algo, solucionalo antes que el día termine. Porque no puede reposar el enojo en tu corazón porque te convertís o me convierto en un necio, ¿no? Entonces, qué importante comprender que el rey le perdonó la deuda a este siervo, una deuda imposible de pagar, pero él no fue capaz de perdonar una deuda tan mucho más pequeña al otro deudor, ¿no? Por eso yo tengo Hebreos 12:15, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, ¿por qué? Brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos se contaminen, ¿no? Entonces, en este caso, ¿quién iba a perder? Ibas a perder vos si te ponías peor gritando, todo el mundo iba a decir qué loca que está, y la mujer sacaba su auto y se iba. Entonces, este hombre a quien el rey le perdona todo, fue más fuerte la amargura, la ira y todo lo que tenía con este consiervo que le debía y no le podía pagar, que todo lo que había sido perdonado. O sea, no podía celebrar la bendición porque todavía estaba atado al 1% de lo que a él le habían cancelado. Y esto nos deja otra enseñanza, que la falta de perdón no te robe la bendición que Dios tiene para tu vida. Que no permitas que otra persona te robe esa paz que Dios te quiere dar, que está en el versículo 14, que dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es que fuimos llamados a eso, fuimos llamados a transmitir paz, ¿no? A ser pacificadores. Entonces, hay una necesidad de que nosotros perdonemos. Yo miraba, por ejemplo, que el perdón de Dios es un regalo. Y tal como este rey tuvo que perder tremenda fortuna para perdonarle la deuda a este primer deudor, Dios también perdió. Fue un sacrificio, fue doloroso que el padre entregara a su hijo. A nosotros nos suena como, ay, la salvación es un regalo, pero fue duro el regalo. O sea, fue dar lo más precioso que el padre tenía y fue dar a su hijo para que venga
en forma de carne y de siervo a morir por cada uno de nosotros, ¿no? Él fue esa sangre rociada que pagó nuestra deuda, como decíamos. Entonces, era necesario que Él como inocente pagara mi pecado y mi deuda y me quitara esa deuda de encima, y me diera libertad. Entonces, la reconciliación, el perdón trasciende lo que es la reconciliación, y entonces veámoslo como un acto que es transformador para nosotros, ¿sí? Más allá del otro, quitemos al otro lado. Yo perdono porque soy transformada por Dios. Más allá de que me reconcilie o no me reconcilie, más allá de que Él cambie de actitud, se arrepienta, tome otro rumbo o lo que sea, es una cuestión que me transforma a mí, ¿sí? Entonces, para eso necesito el perdón. Es un regalo que yo me hago a mí misma, no que le estoy haciendo al otro, ¿no? Por eso la imagen del rey es Dios perdonando a alguien que no pudo después perdonar. Y esto me lleva también a Adán y Eva, ¿no? De cómo Adán peca y termina escondiéndose. O sea, no reconoce su error, pero Dios igual lo perdona. Y Dios arranca la hoja y lo cubre y le da una promesa de que nacería Cristo y que Él liberaría ese error que comete Adán. De ahí tenemos el nacimiento del segundo Adán, que es el que cumple y es el que Dios puede usar para hoy, a través de la muerte y resurrección de Jesús, nosotros podamos ser perdonados, podamos ser aceptados y limpios, ¿no? Si vemos el final de esta parábola, dice que el Señor, enojado, el verso 34, Mateo 18, 34, dice: entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos, al primer deudor, ¿no? Al que no quiso perdonarle la deuda al segundo deudor. Dice, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Entonces, cuando nosotros no perdonamos, lo que hacemos es que empezamos a pagar nuestra deuda hasta el último centavo. Wow. Y dice que lo entregó a los verdugos, y los verdugos en la antigüedad tenían como tarea no solo ejecutar la muerte de ese preso o esclavo y demás, sino torturar. ¿Sí? Tenían la tarea de torturar, de dejar en la cárcel con los cepos, con todo puesto, las cadenas, todo, al que iba a sufrir la pena de muerte. Pero mientras tanto lo torturaban. Y esto es lo que sucede cuando no perdonamos. Esto es el ejemplo que nos está dando el Señor. Dice que el Señor, el rey enojado, lo entregó a los verdugos, y los verdugos le hicieron pagar todo lo que debía. Entonces, cuando nosotros no perdonamos, lo que estamos haciendo es metiéndonos en el cepo, en la cadena de la cárcel más profunda, y la llave la tenemos nosotros. No la tiene nadie más. Nosotros solos tenemos el poder salir de ahí. ¿Sí? Nosotros solos, perdonando, nos libramos de esa sentencia. Entonces, cuando no perdonamos, se nos vuelve toda la deuda que nosotros teníamos. ¿Por qué? Porque dice que el Señor no nos va a perdonar a nosotros. Pues si se venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos meta en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bien, hasta acá está la bendición de Dios. Pero, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces el secreto para poder tener una vida de reino, una vida donde todas las promesas y bendiciones de Dios nos alcancen hoy, necesitamos perdonar. Perdonar a aquel que está a nuestro alrededor. Perdonar con aquel que convivimos, con aquel que trabajamos, estudiamos y que estamos siempre.
Necesitamos soltar todo y agarrarnos fuerte de la mano del Señor. La falta de perdón a veces es peor que lo que leímos de los efectos físicos que nos da, ¿no? Como consecuencia. La falta de perdón es también ese verdugo que nos mete en la cárcel y que sobre todas las cosas nos separa de Dios, porque lo que hizo este primer deudor fue quedar separado de aquel rey que había sido bueno con él, que lo había bendecido, soltándolo, haciéndolo libre de su deuda, ¿no? Entonces, la falta de perdón nos termina separando de Dios y nos termina convirtiendo en esos esclavos metidos en esa cárcel. Y entonces, por eso yo decía que esto es un poco egoísta hoy y tiene que ver un poco con el amarme a mí mismo. Yo necesito ser libre y eso lo decido yo. Yo decido perdonar, yo decido ser libre de esos verdugos, yo decido ser libre de la amargura que me tortura, porque el que no perdona vive amargado. Yo no sé si conocieron alguna vez a una persona que tuvo una amargura muy grande por no perdonar a un familiar durante toda su vida, y tal vez el familiar murió y no pudieron hablarlo, y aún así sigue amargada la persona y tuvo una vida horrible porque vivió amargada por la falta de perdón. Entonces, la falta de perdón es ese verdugo que me tortura constantemente, que me amarga la vida y no me permite ser libre y disfrutar, como Nelson decía, las bendiciones de Dios, ¿no? Por eso necesitamos perdonar. Por eso necesitamos comprender que no hace falta reconciliarnos sí o sí. Si lo logramos, gloria a Dios. Si la otra persona no se arrepiente y no podemos reconciliarnos, está en nosotros decidir perdonarlo y decirle, ¿sabes qué? Saldaste tu deuda. Hagamos de cuenta que tu deuda está pagada. Ya no te voy a querer cobrar tu deuda. No necesito venganza, no necesito que me pagues nada, porque yo quiero hacerte libre para también ser libre de mi propia cárcel, ¿no? Bueno, sería un buen momento para poder orar, ¿no? Que cada uno pueda ver a qué persona soltar, qué cosas ya dejar ahí en el pasado y que no nos siga atando como una cadena que no me deja crecer, y poder decirle al Señor, Señor, así como tú me perdonas, yo también lo perdono. Así que... Y lo último que quería decir es que tal vez no seamos las personas que fuimos ofendidas, pero tal vez seamos los que ofendimos a alguien. También. Tal vez hoy no necesitamos que alguien nos pida perdón porque nadie nos lastimó, pero tal vez nosotros lastimamos a alguien. Y en ese caso, la palabra nos habla que hagamos frutos dignos de arrepentimiento y necesitamos arrepentirnos, necesitamos pedirle perdón a alguien, pero también hay algo en la Escritura que muchos malinterpretaron durante siglos, ¿no? Que es la ley de ojo por ojo y diente por diente. Esta ley no es una ley de venganza, es una ley de restitución. ¿Esto qué significa? Que la ley no estaba hecha para que si vos me lastimaste en un ojo, yo te lastime en el otro. No, al contrario, la ley estaba hecha para que si yo te lastimé en un ojo, entonces te tengo que pagar el doble. Si yo me arrepiento y te pido perdón, no basta con perdón, porque el perdón no te devuelve tu ojo. Entonces, ¿yo qué tenía que hacer? Ser tus ojos. Si vos te quedabas sin un ojo y te quedabas sin la vista por causa mía que yo te lastimé, yo tenía que ser tus ojos y asistirte, acompañarte, ayudarte, hacer todo. Esto es la ley de la restitución. Vemos que Zaqueo, cuando se arrepiente, el Señor va a su casa, Zaqueo se arrepiente, ¿qué hace? Zaqueo devuelve todo lo que había tomado de más de los impuestos de las personas. Entonces, tal vez hoy no estés en el lugar de aquel que fue ofendido, pero tal vez estés en el lugar del que ofendió. Entonces, el Señor hoy nos está hablando a todos. En algún aspecto estamos de un lado del otro. Que sea su Espíritu el que esté trabajando en nosotros, ¿no? Amén. Ahí tomate unos minutos. Señor, buscamos tu presencia para darte gracias porque tú eres la puerta que nos lleva a Dios, y por tu muerte en la cruz todos nosotros somos perdonados. Te pedimos perdón por las veces que hemos ofendido, por las veces que hablamos mal, por lo que hicimos contra otra persona. Señor, sabiendo o no sabiendo, salió algo de nuestra boca o nuestra mirada o un gesto o algo, afectó, lastimó a la otra persona. Te pedimos perdón, Señor,
y queremos que tú puedas también sanar el corazón de esa persona que ha sido ofendida y que podamos resolver y restaurar esta situación. Y también queremos soltar de nuestra vida todo lo que nos haya lastimado. Queremos hoy aprender de José, Señor, cómo él pudo perdonar todo lo que hicieron sus hermanos. Y no solamente fue bendecido él, sino que terminó siendo de bendición para sus generaciones. Te damos gracias, Jesús, por este tiempo. Gracias por amarnos y enseñarnos. Padre, te damos gracias por tu perdón. Gracias porque no merecíamos nada más que la muerte, la condenación. Merecíamos nosotros pagar en esa cruz el precio de nuestro pecado. Pero gracias, Padre, porque entregaste a tu Hijo, a lo más precioso, porque, Señor, diste algo valioso. Fue una pérdida en ese momento para ti, Señor, ahí en los cielos, el dar a tu Hijo. Gracias, Jesús, por darte por nosotros. Gracias por ese sacrificio que pagó nuestra deuda, que nos libró de la condenación eterna. Gracias, gracias porque no lo merecemos, ni aún hoy merecemos que cada día nos perdones nuestras ofensas, nuestras deudas, Señor. No somos dignos, no hay nada en nosotros que merezca que así sea, pero gracias porque si nos arrepentimos y nos ponemos a cuentas contigo, Señor, sigue siendo fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y para librarnos de nuestra maldad, Señor, así lo dice tu palabra. Por eso te pedimos que nos enseñes a ver el perdón como una pérdida, como un dolor, pero como un beneficio para nosotros, para ser libres, Señor, y para agradarte a ti también, y para que también nos puedas perdonar como nosotros perdonamos a otros, Señor. Te pedimos que en esta noche, Señor, si hay alguien a quien tenemos que, Señor, dar su deuda por pagada, y hacer de cuenta que saldó su deuda, lo hagamos, Señor, y hagamos libre a esa persona, la desatemos de esa deuda, Señor, pero que también salgamos de esa cárcel de amargura, de rencor, de ira, Señor, de resentimiento en la que nosotros mismos nos metimos por no perdonar. Señor, si tenés que sanar nuestras emociones, nuestro físico, por no haber perdonado a alguien, te pedimos en esta noche que nos hagas libres de eso también, Señor, y que podamos ver, Señor, que tu sanidad, Señor, en nosotros puede mostrar quién sos en nuestra vida. Señor, que sos el dueño de nuestra vida. Te pedimos que nos enseñes, Señor. Gracias porque el perdón no es, Señor, un sentimiento de algo lindo y nos sentiríamos muy culpables porque no lo sentiríamos así, Señor. Pero gracias porque es una decisión. Es una determinación que tomamos, Señor, el perdonar a otro. No es algo lindo, sino una decisión de valentía y de obedecerte, Señor, en esta noche. Y, Señor, también te pedimos que si nosotros ofendimos a alguien, si nosotros estamos en deuda con alguien, Señor, podamos, de acuerdo a tu palabra, no solamente pedirle perdón, sino también resarcir eso que hicimos, Señor, recompensar a esa persona, Señor, restituir a esa persona el daño que le hicimos, Señor. Enséñanos para que podamos vivir de acuerdo a tu reino, de acuerdo a las leyes de tu reino, Señor. No como vive este mundo, sino como se vive en tu reino. Gracias, Señor, gracias porque dejaste estos misterios secretos, Señor, con una llave que está en tu palabra, para que podamos comprender la dimensión, la profundidad, Señor, la anchura, la longitud que tiene tu amor y tu persona, Señor, y cómo se viven las cosas en el reino de los cielos. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén.